Stephen Colbert pensó que sería una noche cualquiera. Luces, chistes, aplausos. Pero antes de que Keanu Reeves subiera al escenario, ocurrió algo entre bastidores que nadie debía oír. Una silenciosa exigencia de ocultar aquello que lo había mantenido vivo, tras una creencia, un silencio contundente. Lo que siguió no fue un choque. Fue una revelación. Y para cuando Keanu se levantó, nada en el programa ni en su presentador volvería a ser igual. Y antes de continuar, ¿qué es lo que más te gusta de Keanu Reeves? Cuéntanoslo en los comentarios. Era un martes cualquiera en el estudio de CBS. Luces ajustadas, cámaras calibradas, guiones revisados 3 veces. El público ya había empezado a hacer fila afuera. El pasillo principal olía a café recién hecho y laca, ese cóctel familiar entre bastidores. Dentro de la sala de maquillaje, los estilistas bromeaban sobre los invitados de la noche. Todo parecía marchar según lo previsto. Eso fue hasta que llegó Keanu Reeves. Entró solo. Sin asistente ni séquito. Solo él. Vaqueros oscuros, camiseta negra y botas desgastadas. Y el collar, esa sencilla cruz en una fina cadena de plata. Colgaba suavemente sobre su camisa como si perteneciera a ella. Sutil, pero innegablemente presente. El tipo de detalle que solo se nota cuando alguien intenta borrarlo. Keanu saludó al equipo con un gesto cortés. Recorrió el pasillo en silencio, intercambiando pequeñas sonrisas con los operadores de cámara y los técnicos de sonido. Entonces, un joven productor, demasiado nervioso para su edad, se le plantó de repente delante. «Señor Reeves», preguntó el productor con un tono excesivamente respetuoso. Keanu se detuvo y lo miró. «¿Podemos hablar en privado?» Solo una palabra rápida. Lo condujo a una pequeña habitación. Paredes beige, un sofá que había visto días mejores. La puerta se cerró tras ellos. «No es nada grave», empezó el productor, intentando sonar despreocupado, aunque el sudor en la sien le decía lo contrario. «Solo una petición de arriba». Keanu esperó, todavía en silencio. «Se trata del collar», continuó el productor. «Es solo una cuestión visual. La cadena prefiere evitar las imágenes religiosas, en particular los símbolos cristianos. Buscamos un tono más universal». Silencio. El productor forzó una sonrisa. Incómoda, claro. No es nada personal. Solo un pequeño ajuste. Keanu bajó la mirada brevemente. Su mano se alzó hacia el collar. Sus dedos tocaron la pequeña cruz con suavidad, casi como si comprobaran que seguía allí. Luego volvió a mirar al productor. «¿Eso es todo?», preguntó con voz tranquila. «Sí, señor, eso es todo», respondió el joven, visiblemente aliviado. Keanu asintió y salió. Ninguna promesa. Ninguna resistencia. Ninguna reacción. Pero algo en ese gesto silencioso, al tocar la cruz, persistió en el aire como un eco. Tras bambalinas, la tensión no se expresaba en voz alta, pero todos la percibían. Volaban preguntas susurradas. ¿Se lo va a quitar? ¿Por qué ahora? ¿Fue una llamada de arriba hacia abajo? El público estaba casi completamente sentado. Risas, selfies, expectación. Pero tras el telón, algo había cambiado. En la sala de control, el director miraba fijamente los monitores. Lo presentía. «¿Dónde está Colbert?», preguntó por sus auriculares. «De camino», alguien respondió, «y Reeves, todo bien». Pero se quedó con el collar. El director exhaló y luego dio la orden. «Cámara 2, amplía el plano. Si no se lo quita, no aprietes demasiado». En el camerino, Keanu se echó agua en la cara. Se miró en el espejo durante unos largos segundos. Sin incertidumbre, sin duda. Se secó, se ajustó el collar para que fuera visible, pero con naturalidad. Sin desafío, sin disimulo. Justo ahí, como siempre había estado. Llamaron a la puerta. «El señor Reeves, estamos listos». Caminó por el pasillo con la tranquila confianza de quien lleva algo más que frases y frases cortas. Un hombre entre tantos, pero con algo inusual, una calma que inquietaba a los demás. Y entonces, justo antes de llegar a las puertas dobles que conducían al escenario, hubo un momento de silencio. Un tramoyista le hizo un gesto nervioso con el pulgar hacia arriba. Keanu le devolvió una suave sonrisa. Pero en sus ojos, algo estaba cambiando. No era ira ni orgullo. Era algo más profundo. Algo antiguo. Como una premonición. Las cámaras estaban a punto de grabar. Las luces estaban apagadas. Y ni siquiera Stephen Colbert estaba preparado para lo que venía después.
Mientras Kenú caminaba hacia las puertas del estudio, no dijo ni una palabra. Pero tras su mirada serena, algo tácito se agita. Las cámaras están a punto de grabar. Y esta vez, ni siquiera Culver está listo para lo que viene a continuación. La banda tocó su intro habitual, fuerte y vibrante. El público aplaudió al unísono, y las luces de la sala brillaron con más intensidad a medida que la cámara enfocó al público sonriente. Stephen Colbert subió al escenario con su característica combinación de carisma y seguridad. Con los brazos abiertos, una sonrisa lista para el chiste. «Damas y caballeros», gritó, entre aplausos, «esta noche tenemos un espectáculo muy especial. Un ícono, una leyenda, y se rumorea que es el tipo más amable de Hollywood». Se oyeron vítores. Esperó un instante y luego se inclinó con una sonrisa burlona. ¿Lo que significa? O esconde algo o es canadiense. Risas. El público se lo tragó. Colbert prosperó con este ritmo. Construir, atraer. Soltar. Nuestro invitado de esta noche ha esquivado balas, luchado contra demonios y viajado en el tiempo a través de cabinas telefónicas. Demos la bienvenida a Kenú Reeves. Otra explosión de vítores. La banda cambió a un riff de rock con fluidez. El telón se abrió. Kenú salió a la luz como siempre, sin necesidad de ella. Sin saludo, sin sonrisa exagerada, solo un simple asentimiento. Sus ojos escudriñaban al público con una calidez que no necesitaba actuación. La cruz aún colgaba de su cuello. Colbert se dio cuenta. Todos lo hicieron cuando Kenú llegó al centro del escenario y le estrechó la mano. Colbert se inclinó hacia el micrófono con un susurro fingido. «Trajiste tu collar. Supongo que esta noche nos vamos a lo santo». El público estalló en carcajadas. Algunos aplaudieron. Algunos intercambiaron miradas, sin saber si era solo una broma o algo más. Kenú sonrió, educado. No respondió. Se sentó en el sofá frente a Colbert. Entonces, Colbert dijo, acomodándose en su silla, «Hablemos de John Wick. Niner y Tairment Home Rampage. ¿Es cierto que haces todas tus acrobacias? ¿Incluso con zapatos ortopédicos?» Ahora más risas. Kenú rió suavemente. «Todavía no he bajado el ritmo». «Ah, ya lo sabemos», respondió Colbert, fingiendo sinceridad. «Cada vez que golpeas a alguien en pantalla, un ángel recibe sus alas». El ritmo era rápido, fácil, familiar. Colbert hojeó las tarjetas, habló de sets de rodaje, coprotagonistas y fans apasionados. Kenú respondió con gracia, a veces juguetón, la mayoría de las veces reservado, como siempre. Pero algo sutil bullía en el fondo, una sensación silenciosa y consciente. Entonces el tono cambió. Colbert hizo una pausa y cambió de tarjeta. «¿Y qué?», dijo. «Tengo que preguntar. Interpretaste a un Mesías. Un cazador de demonios, un hombre que regresó de entre los muertos. ¿Acaso ese tipo de cosas te afectan la cabeza o tus creencias?» Kenú ladeó ligeramente la cabeza, sorprendido, pero no sorprendido. «Guardián. Es solo una historia», respondió. «Claro, claro». Colbert asintió y se inclinó. «¿Pero el collar? ¿Eso también es una historia?» Risas de nuevo, dispersas esta vez, algunas incómodas. Kenú miró la cruz y la tocó con suavidad. «No», dijo simplemente. Colbert dejó que el silencio se alargara medio segundo antes de cubrirlo. «Solo por curiosidad», dijo con una sonrisa forzada. «Intentamos no ponernos demasiado espirituales en el programa. No queremos perder a los ateos». Más risas, esta vez más tenue. Kenú no apartó la mirada de su anfitrión, aún tranquilo, aún impasible. «No estoy aquí para convencer a nadie», dijo con voz serena. «Es parte de mí». «Me parece bien», dijo Colbert al percibir el cambio. Pero no estaba listo para soltarlo. «O sea, no me malinterpretes. Respeto las creencias. De hecho, fui monaguillo». Se rió de su propio recuerdo. El público se unió, sin saber por qué. Kenú no dijo nada. Colbert se aclaró la garganta y barajó las cartas. La tranquilidad habitual flaqueaba. El público lo percibió. El ambiente había cambiado, no hacia una confrontación, sino hacia algo más pesado, un peso que no se podía quitar con bromas. Colbert intentó recuperarse. «¿Sabes?», empezó, «es raro ver a alguien en Hollywood aferrarse a algo así. Un poco pintoresco, ¿no?». Y fue entonces cuando Kenú volvió a tomar la cruz, sin dramatismo ni desafío, solo con determinación. No habló, pero el gesto dijo basta. La cámara lo captó. La imagen recorrió millones de pantallas.
Kenú Reeves, inmóvil como una estatua, con los dedos apoyados en una cruz de plata, mientras el mundo a su alrededor reía. Y ese silencio, esa negativa a seguirle el juego, era más fuerte que cualquier frase. Colbert sonrió, pero no llegó a sus ojos. Dime, Kenú, dijo con una voz entre sarcasmo y desafío, ¿de verdad crees que hay alguien ahí arriba observándonos? El público rió entre dientes. Kenú lo miró fijamente. Esta vez no sonrió, y lo que dijera a continuación no sería una broma. Y no se olvidaría. El aire estaba en calma. La risa que había resonado por el estudio momentos antes se había desvanecido, no porque alguien le pidiera que parara, sino porque ya no tenía a dónde ir. La tensión que había comenzado como una corriente subyacente era ahora inconfundible. Colbert, siempre al mando del escenario, sintió de repente como si hubiera cruzado una línea, una sutil, invisible, hasta que la dejó atrás. Y Kenú permaneció allí, impasible. La pregunta de Colbert seguía en el aire. ¿De verdad creen que hay alguien ahí arriba observándonos? El público rió entre dientes, incómodo, vacilante. El tipo de risa que la gente suelta cuando no está segura de qué reacción se espera de ellos. Pero Kenú no se inmutó. Su mano se posó suavemente en la cruz. Su postura era relajada, pero de alguna manera inamovible, inquebrantable. Se inclinó ligeramente hacia adelante. No creo, dijo con voz tranquila y firme. Creo. Silencio. Colbert parpadeó. La habitación estaba en silencio. Kenú no se apresuró. Llevo esto puesto, continuó, rozando con los dedos la cruz de plata. No es para sermonear, ni para provocar, ni porque necesite que alguien esté de acuerdo conmigo. Lo llevo porque he perdido a gente que amaba. A mi hija, a mi pareja, a mi mejor amiga. Las palabras no parecían ensayadas. No fueron pronunciadas como un monólogo, sino que impactaron con la fuerza que solo la verdad puede tener. El público, antes dispuesto a reírse de cualquier cosa, ahora permanecía absorto. Se oía la respiración. Kenú bajó la mirada un momento y luego volvió a levantarla, no a Colbert, sino al público, como si hablara con alguien a quien no podía ver. Esto me recuerda, dijo, que el amor no termina solo porque alguien se haya ido. Me recuerda la luz que dejaron atrás, la esperanza que aún conservo. Colbert se removió en su asiento. De repente, su tarjeta de juego le pareció ridícula en las manos. Los miró y luego volvió a mirar a Kenú. No había remate, ninguna salida ingeniosa. Escuchen, dijo Colbert, intentando reiniciar. No era mi intención, pero... Kenú levantó la mano suavemente, no para interrumpir, sino para redirigir. Está bien. Dijo en voz baja, no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero no debería tener que ocultar esto para sentarme aquí. Golpeó la cruz una vez, suavemente. Si tengo que ocultar esta parte de mí para ser bienvenido aquí, tal vez no pertenezco aquí. Algunos del público quedaron boquiabiertos. Otros intercambiaron miradas. Algunos asintieron lentamente. No era indignación lo que llenaba la sala. Era comprensión, de esas que se cuelan en el silencio. Colbert forzó una sonrisa, pero su carisma habitual se había desvanecido. Esto es un espectáculo de comedia, dijo, como recordándoselo a sí mismo. Kenú asintió. Y vine aquí para ser real. Otro silencio, uno largo. Entonces Kenú extendió la mano, se quitó el micrófono de la camisa y lo colocó con cuidado sobre la mesa, entre ellos. Sin ira ni drama. Solo decisión. Se puso de pie. No vine aquí para que me toleraran, dijo. Vine para ser real. El público no se movió. Se dio la vuelta y salió del escenario, con las cámaras aún grabando y las luces del escenario iluminando un sofá vacío. Colbert se quedó paralizado. La banda no tocó. Nadie puso la señal para un anuncio. Por primera vez en años, el espectáculo no tenía ni idea de qué hacer a continuación. Y tras bambalinas, en las salas de control, en las salas verdes, en los monitores parpadeantes de las redes sociales, algo ya había comenzado. Lo que nadie en ese estudio sabía aún era que, en el momento en que Kenú salió del escenario, la verdadera historia apenas comenzaba. La pantalla cambió a comerciales. No con la energía habitual, ni con una transición fluida, solo un fundido discordante, de esos que indican que algo salió mal. Dentro del estudio, nadie se movió. Al principio, el público se quedó paralizado, confundido. Algunos aún aplaudían con las manos, otros sonreían a medias, sin saber si todo había sido una broma. Pero Kenú no regresaba, y Stephen Colbert no sonreía. Tras bambalinas,
Todo se puso en marcha de golpe. Presa del pánico, confusa, silenciosa en todos los sentidos. Los productores gritaban por los auriculares, los becarios corrían por la pista. A alguien se le cayó un fajo de fichas. Se derramó un café sobre un teclado. Uno de los encargados de planta estaba pálido, como si fuera a vomitar. ¿Salió del edificio?, preguntó alguien. No, dijo otro. Está en el pasillo, sentado en la sala de control. El director se frotó las sienes. Dios mío, murmuró. Basta de chistes espirituales. Corten todo. ¿Tenemos material de respaldo? Alguien respondió. Tenemos el segmento pregrabado con el entrenador de animales. Ponlo ya. Lo hicieron. Segundos después, millones de espectadores vieron a una mujer alegre presentando un loro que podía saludar y fingir tos. No importaba. Nadie estaba viendo a ese pájaro en línea. El verdadero espectáculo ya había comenzado. Uno de los camarógrafos, inadvertido en el frenesí, había subido un video corto a su cuenta privada. Estaba borroso, sin editar, pero bastante claro. Kenú Reeves salía del escenario, con Mike todavía abrochado al cuello, y sus últimas palabras resonaban al desaparecer tras el telón. No vine aquí para que me toleraran. Vine para ser real. El video se difundió en minutos, primero en Reddit y luego en Twitter. Luego Instagram, Facebook, TikTok, todo, en todas partes, a la vez. Y entonces llegaron las preguntas. ¿Qué pasó con Kenú? ¿Por qué abandonó a Culver? ¿Lo censuraron? ¿Se trata de religión? Miles de comentarios inundaron la sala. Luego, decenas de miles. Algunos se burlaron de él. Otros lo defendieron. Muchos simplemente vieron el video una y otra vez, deteniéndose en el momento en que su mano tocó la cruz, en su mirada, en la reacción de Culver. El término, Kenú Volkov, se volvió tendencia mundial en 20 minutos. Dentro del edificio de la CBS, los teléfonos zumbaban sin parar. Los correos electrónicos llegaban a raudales. Los ejecutivos se llamaban entre sí con incredulidad. Los memorandos de control de daños empezaron a circular incluso antes de que el programa terminara de emitirse. Alguien de Relaciones Públicas se acercó a la sala de control. Necesitamos una declaración. ¿De quién? De todos los presentes. La gente empezó a levantarse y a marcharse lentamente, como despertando de un sueño extraño. Algunos se quedaron cerca de la salida del escenario. Una mujer susurró, lo decía en serio. Cada palabra. Otra dijo. Intentaron callarlo. Un hombre añadió que no se trataba de religión. Se trataba de respeto. De vuelta en el pasillo, Kenú estaba sentado solo en un banco de cuero negro, con las manos apoyadas en las rodillas y la cruz aún visible. Su expresión era indescifrable. Ni enfadado ni molesto, simplemente quieto, como si supiera que este no era el final de la historia, sino el comienzo de otra. Un productor junior se le acercó, vacilante. Señor Reeves, empezó. ¿Hay algo que quiera que le transmitamos? ¿Algún mensaje? ¿Una aclaración? La miró con amabilidad pero firmeza. Dígales que no me fui a hacer ruido, dijo. Me fui para no perder la voz. Ella asintió, sin saber qué decir. Y entonces, horas después, poco después de la medianoche, se produjo la verdadera ignición. Surgió un segundo clip, esta vez no de un teléfono desde la sala de control del estudio. Un micrófono caliente y limpio, audio, video más nítido. Las últimas palabras mientras Kenú salía del escenario. La fe no debería necesitar permiso. Esa frase no solo se volvió tendencia. Abrió algo. Se convirtió en un grito de guerra. Por la mañana, estaba en todas partes. En camisetas, en tweets, en hilos de comentarios, incluso en el lateral de una estación de metro de Nueva York. Los hashtags explotaron. Fight no debería necesitar permiso. El auténtico Kenú. La marcha. Y detrás de todo, algo más profundo se agitaba. La gente no hablaba del cristianismo, ni de Hollywood, ni de las creencias de un solo actor. Hablaban de autenticidad. La pregunta no era qué creía Kenú. ¿Por qué tenía que defenderse? Empezó con una captura de pantalla. Una borrosa, tomada a toda prisa. Una foto de un correo electrónico en la pantalla de una computadora, publicado anónimamente en un foro de entretenimiento alternativo a altas horas de la noche. El asunto decía, preparación del segmento, collar de notas de Reeves, gestión de tonos. Debajo, una línea en negrita evita la promoción religiosa. Si insiste, no se moleste. Corte. Sin nombre del remitente ni del destinatario.
Lo justo para levantar sospechas y desatar furia. Al principio, la gente pensó que podría ser falso, un engaño, un montaje de Photoshop. Pero luego vino algo más, esta vez más claro. Hilos completos de correspondencia interna de productores a redactores de segmentos. Temas de conversación, consejos de redacción, mitigación de riesgos, lenguaje. Acompáñalo con humor. Si insiste en la fe, mantén el control de la narrativa. No te detengas en el simbolismo. Retoma tu carrera profesional cuando sea posible. No somos un púlpito. Los correos se propagaron por Reddit, Discord, finalmente, en los medios de comunicación. Y entonces cayó el martillo. Un conocido miembro del personal de CBS, que permaneció en el anonimato, confirmó la autenticidad de las filtraciones a un respetado periodista. No solo los correos electrónicos eran reales, sino que la directiva provenía de varios niveles directivos. Anticipaban la reacción de Kenu, quien, como se decía en una nota, tiene fama de ser introspectivo y a veces roza lo espiritual. La intención era mantener la entrevista segura. Entretenimiento controlado ante todo. Sin lugar para la fe auténtica. No en su plataforma. El público no lo tomó a la ligera. En 48 horas, la etiqueta Nax Fight is not offensive, la fe no es ofensiva, se convirtió en tendencia en Twitter. Lo que empezó como una controversia en torno a la entrevista de Kenu se convirtió en una discusión cultural y un ajuste de cuentas. Las celebridades comenzaron a opinar. Algunas lo criticaron sutilmente. Los actores deberían aferrarse a su papel. Otros lo defendieron rotundamente. Viola Davis tuiteó, la verdad no necesita un escenario para ser real. Akiana Reeves se fue porque dejamos de escucharlo. Es culpa nuestra, publicó un expresentador de un programa de entrevistas. Hemos creado plataformas que no tienen peso real. Luego castigamos a quienes lo portan de todos modos. Surgieron voces inesperadas. Pastores, ateos, artistas, educadores, todos apuntando a la misma conclusión. No se trataba de religión. Se trataba de autenticidad y de las formas discretas y calculadas en que se controla. En un TikTok viral, una mujer de pelo rosa y una camiseta de Sin dioses, sin maestros miró directamente a la cámara y dijo, no creo en lo que él cree, pero creo en su derecho a creerlo sin ser avergonzado. En la televisión nacional, los comentarios llovieron. Ni siquiera era lo que decía. Era lo tranquilo que estaba. Me sentí visto, y ni siquiera llevo una cruz. No salió. Se acercó. Y Kenu seguía sin decir nada. No había dado ni una sola entrevista desde la noche de la transmisión. Ni tweets ni declaraciones públicas. Solo un silencio que ahora hablaba más fuerte que la mayoría de los titulares. Pero entre bastidores, la gente seguía intentando adelantarse a la noticia. Reuniones de control de daños, consultores de relaciones públicas para situaciones de crisis. Se diseñó una nueva estrategia de encuadre que enfatizaba la sensibilidad emocional de Kenu e intentaba etiquetar el momento como un malentendido creativo. No funcionó, porque algo más se había filtrado. Esta vez no fue un correo electrónico. Era una grabación de voz. Una periodista de nivel medio, aunque no muy famosa, publicó un avance de su próximo artículo. En el pie de foto, escribió, una fuente anónima me acaba de enviar una grabación. Necesitas escuchar lo que dijo Colbert. Después de que las cámaras dejaron de grabar, el audio se cortó. A la mañana siguiente. Comenzó con silencio, luego pasos. La voz de Colbert siguió, baja y tensa. Mantuvo la cruz puesta. Maldita sea. Otra voz. Un productor al que les dijiste a los guionistas que tocaran. Querías la reacción otra vez. Sí, pero no pensé que caminaría. Pensé que se reiría, que seguiría la corriente, ya sabes, que lo haría tierno. Pausa, luego una última línea. Me hizo sentir insignificante. El clip duró menos de un minuto, pero detonó. Porque ya no se trataba solo de lo que Kenu creía. Se trataba de lo incómoda que se siente la gente cuando alguien se niega a ceder ante su aprobación. Eso es lo que el mundo escuchó en esa grabación. Y de repente, la gente no solo presenciaba el desarrollo de una controversia. Observaba cómo se agrietaba una grieta. Una línea entre la actuación y la presencia, entre la tolerancia y la verdad. Y en medio de todo esto, había un hombre que nunca alzaba la voz, nunca discutía, nunca atacaba. Simplemente se quedaba de pie. Luego caminaba. La cámara era diferente esta vez. Sin público, sin banda, sin escritorio. Solo Stephen Colbert en una silla sencilla, sentado en un estudio modesto.
Sin introducción ingeniosa, sin aplausos, sin luces que suavizaran los bordes. Solo un hombre frente a una lente que no podía ser cautivada. Esto no será un monólogo, comenzó, con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. No es nada. Sin tarjetas de referencia, sin frases ingeniosas. Parecía cansado, no solo físicamente. Algo más profundo. La fatiga de enfrentarte a algo de lo que has huido durante tanto tiempo. Ha pasado una semana desde que Keanu Reeves abandonó mi programa, dijo. Una semana desde que las cámaras captaron lo que nunca debieron captar. Y una semana desde que la gente empezó a hacer preguntas que no quería responder. Respiró hondo, tembloroso. He forjado mi carrera riéndome de todo. Del poder, de la política, de mí mismo. Y a veces de la fe. Apartó la mirada un segundo y luego volvió a la cámara. Cuando vi a Keanu tocar esa cruz, algo pasó. No fue ira. No es burla. Es vergüenza. Hizo una pausa. Crecí en un hogar religioso. Muy religioso. Fui monaguillo. Mi mamá creía profundamente. Rezaba todas las noches. Incluso cuando las cosas se ponían feas. Sobre todo cuando empeoraban. El silencio que siguió se sintió sagrado. La perdí a los 22 años, continuó. Y con ella perdí la fe. No podía sostener ambas cosas. El dolor era demasiado intenso, y creer parecía una mentira que no quería seguir diciéndome. Él se movió, con los ojos llenos de recuerdos. Así que me reí. De todo. Ante la creencia, la esperanza, los símbolos que la gente llevaba en el cuello. Exhaló larga y lentamente. Pero cuando lo vi sentado allí, sin predicar, sin posar, simplemente siendo, me di cuenta de que no me reía de su cruz. Me reía de lo que había enterrado. Las palabras permanecían allí, crudas y abiertas. Culver miraba directamente a la lente. Me dijeron que mantuviera el espectáculo ligero, que evitara temas polémicos. Y sí, lo presioné. Usé el sarcasmo para suavizar la incomodidad. Pero la verdad es esta, no me incomodó porque creyera en algo. Me incomodó porque yo no lo creo. Lo dejó en el aire. No pensaba decir esto, pero te lo debo. Y a él. Bajó la mirada y ordenó sus pensamientos. No sé si todavía lo creo, dijo en voz baja. Pero verlo alejarse me hizo desear creerlo. La cámara no se movió. No hacía falta. No sé qué sigue, terminó Culver. Pero quizás empieza diciendo, lo siento. La pantalla se volvió negra. Sin outro, sin créditos, sin anuncios. Un momento. Uno que millones vieron y sintieron esa noche. Keanu Reeves no respondió públicamente, pero algo sucedió. Un repartidor dejó un pequeño sobre en el estudio, dirigido a mano y sin remitente. Dentro, una sola foto, una cruz de plata sobre una mesa de madera. Junto a ella, una vela apagada. Sin palabras. No hace falta ninguna. Keanu Reeves no dio ni una sola entrevista. Ni después de la transmisión, ni después de la reacción negativa, ni después de la confesión pública de Culver. Sin comunicados de prensa, sin publicaciones cuidadosamente redactadas. Sin una vuelta de la victoria. Hizo una cosa, publicó una foto. Sin pie de foto. Sin filtros. Sin logo ni marca. Solo una mesa de madera. Una vela solitaria, apagada. Y junto a ella, su cruz. Cayó como una piedra en Stillwater. No había nada dramático en ello. Ninguna controversia en la imagen, ninguna exigencia, ningún mensaje. Pero de alguna manera lo decía todo. La publicación se compartió más de 10 millones de veces en 24 horas. La gente la miró fijamente, detuvo su desplazamiento por un momento y vio más que un símbolo. Vieron quietud, presencia. Un hombre que eligió el silencio en lugar de ser el centro de atención. Y ese silencio empezó a resonar. Resonó en lugares inesperados. Una enfermera de una zona rural de Kentucky publicó una foto de su propia cruz, una que no había usado en años. La volví a usar hoy. Nadie dijo nada. Pero un paciente sonrió y dijo, me alegra verte. Eso fue suficiente. Un adicto en recuperación en Berlín tuiteó, dejé de ocultarlo. Mi fe, mi historia, mi pasado. No hablo en voz alta. Simplemente me cansé de fingir que no existe. Un adolescente de Sao Paulo escribió, no creía en nada, pero ahora creo en la paz. Creo que es un buen comienzo. Nadie intentaba imitar a Keanu. No les había dado un eslogan, un movimiento, una causa. Lo único que hizo fue negarse a reducirse. Y al hacerlo, les dio permiso para expandirse.
El efecto dominó se convirtió en una oleada. Las iglesias no experimentaron un aumento repentino de asistencia. Los templos no experimentaron una explosión de miembros. Pero en todas partes, en línea y fuera de línea, la gente empezó a hablar con más honestidad. Sobre la fe, sobre el duelo, sobre los símbolos que habían enterrado para encajar, sobre las historias que habían silenciado para no ser malinterpretadas. Y entonces, unas semanas después, el equipo de Kohlberg se puso en contacto. Una carta manuscrita. Sin asistente ni contacto de prensa. Solo las palabras de Steven. ¿Volverías? Sin garantía de tiempo al aire, sin oferta de control. Solo la invitación. Nadie sabía qué haría que no hasta que volvió a caminar por el pasillo entre bastidores. Las mismas botas, los mismos vaqueros, la misma camiseta negra. Y la cruz. Esta vez, nadie le pidió que se la quitara. Al acercarse a las puertas del escenario, el aire era diferente. Tranquilo. Sagrado. El público ya estaba sentado, pero no había entusiasmo ni risas. Solo aliento. Solo expectación. Cuando se abrieron las puertas y Kenu subió al escenario, los aplausos no fueron estruendosos. Era cálido, humano. Como si algo profundo hubiera estado esperando exhalar. Caminó hacia el mismo asiento y se sentó. Kohlberg no empezó con una broma. No empezó en absoluto. Simplemente lo miró y asintió. Kenu asintió. Nada de declaraciones ensayadas, nada de discursos. Pero después de un momento, Kohlberg finalmente habló. Esta vez no voy a hacer preguntas, dijo Kenu con una sonrisa. Kohlberg continuó con voz suave. No viniste aquí para eso. Solo quiero agradecerte por mantenerte firme, por aparecer con algo que la mayoría olvidamos que podíamos conservar. Kenu no respondió de inmediato. Entonces, finalmente, habló. Todos llevamos algo, dijo. Algunos llevan creencias. Otros cargan con dudas, penas, esperanzas, amor, silencio. Pero sea lo que sea, no debería necesitar permiso para existir. El público no aplaudió. Escucharon. Esto, dijo, tocar la cruz no es un arma. Es un recuerdo de a quien he perdido y de en quien me estoy convirtiendo. Si a alguien le incomoda, no pasa nada. Yo también he vivido con la incomodidad, pero no me avergonzaré de sanar. No hubo cambios de luces, ni música, pero algo sagrado recorrió la habitación. No religioso. Humano. Universal. Una especie de reverencia que no tenía nada que ver con la doctrina, sino con la presencia. Y entonces Kohlberg, por lo general un maestro del control, dejó que las lágrimas se asentaran en sus ojos. Creo que vuelvo a creer en algo, dijo en voz baja. Aunque solo sea la idea de que ya no tenemos que escondernos. Kenu asintió. Es un buen punto de partida. La cámara no cortó. El espectáculo no terminó. Simplemente permaneció allí, en una quietud que resonó en las pantallas, en los corazones, a través de las fronteras que durante mucho tiempo habían dividido a personas que podrían tener más en común de lo que creían. En los meses siguientes, no se crearon movimientos oficiales, fundaciones ni organizaciones benéficas. Pero una frase se convirtió silenciosamente en parte de la cultura, y se decía en hogares, escuelas, cafeterías y mensajes de texto nocturnos. La fe no debería necesitar permiso. Significaba cosas distintas para cada persona. Para algunos se trataba de religión, para otros, de identidad. Para muchos, simplemente significaba que no necesitas borrarte para pertenecer. Y a veces las revoluciones más ruidosas empiezan en silencio y se retiran del escenario, no para irse sino para volver siendo plenamente vistas.